Hola amigo, hoy estamos con Aprende con Rick. El día de hoy te estaré enseñando o comentando un poco sobre el uso de los multímetros, instrumentos para hacer mediciones en sistemas eléctricos. Te traigo hoy dos modelos y te explicaré en qué oportunidad podemos utilizar uno de ellos, este que es el tipo pinza y el convencional. Para entender un poco sobre este tema, te refiero a lo que es la ley de Ohm o esa ley para nosotros muy importante del campo eléctrico, en la cual podemos hacer mención en tres unidades de medida, que sería el voltaje, la corriente eléctrica y la resistencia. Acá están las ecuaciones si quisieras hacer algún cálculo. Igual te digo que al final de este video te estaré dejando una tabla de cálculo para hacer estos y otros cálculos eléctricos en forma práctica y sencilla, que te servirán para hacer algún diseño en casa y, por qué no, para dedicarte a partir de ahora al campo de la electricidad. Y empezamos con este multímetro que te dije al principio, que era posiblemente más usado en laboratorios. Tenemos escalas de medida, por un lado, para voltaje continuo, alterno, valores de corriente, valores de resistencia y, en este caso en particular, valores o mediciones de temperatura. Sus puntos de conexión, un punto común. Del lado izquierdo puedes medir corrientes hasta 10 amperios. Del lado derecho tenemos para medir temperatura, voltaje, resistencia y corrientes en miliamperes. Este es uno de nuestros instrumentos. Tenemos el otro multímetro o de pinza. Ya te explicaré para qué utilizaremos esa pinza. Tenemos escalas un poco menos complejas o menos mediciones. Tenemos corriente, dos escalas de corriente en diferentes rangos de medición. Aquí para medir polaridades en diodos, resistencia eléctrica, voltaje. ¿Sí? Mis puntos de conexión. A diferencia del otro instrumento que te mostré anteriormente, tiene solo dos bornes de conexión. Continuamos con Aprende con Ricky. Primero, mediciones de resistencia. Un primer ejemplo de ello. Primero, conectamos el instrumento, borne central dijimos que era para este caso el punto común, y del lado derecho para resistencia. Variamos el rango de mi instrumento para resistencia. Por defecto la pantalla, como puedes ver, del instrumento nos refleja un 1 donde nos dice que la resistencia en este momento es alta. Para que veas la variación, pongo en cortocircuito las puntas de mi instrumento y se nos va a cero la medición, cero resistencia en el sistema. Una tecla, un interruptor, un switch que puedes usar en casa, un módulo de tecla, y colocamos ambas puntas del instrumento. En este caso tenemos la tecla en posición off o abierta, por eso la medición del instrumento es 1. Cerramos la tecla, la resistencia se nos va a 0. Variamos una y otra vez. Es la continuidad, es lo que nos permite interrumpir un circuito, por ejemplo, de iluminación. Toma corrientes de casa, oficina. Tenemos dos puntos. Normalmente en un toma corriente como este polarizado tenemos del lado izquierdo el punto que va a ser de conexión para la fase, del lado derecho el neutro y la pata central para la tierra. Si medimos en el caso del toma corriente, la resistencia se debe mantener siempre en ese rango de cero continuidad. De tener alguna continuidad entre ambos puntos de ese toma corriente, tendríamos un cortocircuito franco en nuestro sistema. Otra posibilidad tenemos disyuntor diferencial térmica, ¿ok? O interruptor termomagnético. Tiene dos puntos de conexión de entrada y de salida. Digamos, lo que están en la misma línea son los puntos comunes, ¿sí? Si medimos entre puntos contrarios a la entrada, vemos que la resistencia es alta, porque no debe haber continuidad. Medimos de la misma manera a la salida, resistencia alta porque no hay continuidad. Medimos entrada y salida de algún punto de los puntos comunes. La resistencia es alta, ¿por qué? Porque tenemos en posición abierta u off ese interruptor. Cerramos
Ok, y volvemos a hacer medición. La resistencia se va a 0 porque tenemos 100% de continuidad. Volvemos a abrir el interruptor, volvemos a cerrar y vemos la variación. Otro ejemplo que puede ser de valores de resistencia, tenemos un portalámpara o un zócate, donde normalmente nos llega fase neutro. La fase viene derivada desde una tecla o interruptor. Voy a conectar rápidamente ambas puntas de esa tecla, de esa portalámpara, y como podrás ver la resistencia es alta. ¿Qué sucedería si yo coloco ahí una lámpara o un bombillo? Ves que nos varía la resistencia. ¿Qué sucedió? Que ahora tengo continuidad, ¿verdad? Porque la continuidad me la está garantizando la lámpara o el bombillo. Si ese bombillo, por ejemplo, fuese un filamento, en este caso es un diodo, un LED, al abrirlo, simulamos que se quemó, se dañó, la resistencia sigue siendo alta. Volvemos a cerrar y tenemos un valor de resistencia que viene dado por el bombillo o la lámpara. Vamos a ver si hacemos otro ejemplo. Simulamos con este caño que está acá, tenemos 3 cables de entrada, 3 cables de salida. Puede ser un circuito en un edificio, en una vivienda, donde el instalador nos quiso jugar una mala pasada y nos puso cables del mismo color. ¿Cómo identificamos cada uno de estos cables? De forma muy sencilla y práctica. Todo tiene solución. Venimos, tomas cualquiera de los cables, ok, sea entrada o salida, y conectamos a una de las puntas de mi instrumento. Y luego nos vamos a ir uno a uno los cables del otro extremo. Cuando consigamos el cable que corresponde, la resistencia se debería hacer 0. En este caso no corresponde esa punta con la de la salida. Venimos a un segundo caso, conectamos, tampoco corresponde. Venimos a un tercer caso a ver, y a la tercera es la vencida. Tenemos continuidad, quiere decir que ese es el cable, ya podemos identificarlo con un precinto, alguna etiqueta, y nos tomó un poco más de tiempo de lo que hubiese requerido la instalación. Si el instalador coloca los cables de acuerdo al código de colores, yo lo simulé un mismo color hoy para que se pudiese hacer didáctico esta información. Ya medimos resistencia, vamos a seguir más adelante con valores de corriente y de voltaje. Usé en este caso el instrumento que dije que es un poco más práctico para el laboratorio, pero lo propio de mediciones las podemos hacer con la pinza. Conectando, nos vamos a su rango de resistencia. Igualmente, como puedes ver, nos refleja que hay una resistencia alta. Si ponemos en cortocircuito, la resistencia se hace 0. Igual puedo hacer la prueba como ejemplo rápidamente, como lo hicimos con la tecla. Aquí está el interruptor cerrado, lo abrimos, la resistencia se vuelve a hacer alta y así. Todo lo que hicimos antes con térmica, disyuntor, toma corriente, circuitos, lo puedes repetir con cualquiera de los dos instrumentos. La variación en ambos lo vas a ver más adelante, lo tenemos en el caso de mediciones de corriente. Te recuerdo que si lo que has recibido hasta ahora de información te ha sido útil, compártela, dale like, dale a la campanita para que más personas lo puedan observar y apoyarnos en toda esta información que estaremos dando video a video a partir de ahora. Vamos a las mediciones de voltaje. Vamos con esta primera medición con el instrumento que te habla del laboratorio. Para el caso de voltaje alterno, ve que tenemos dos rangos, 200 y 220 voltios. Si te das cuenta, lo estoy ajustando a 620 voltios. ¿Por qué? Este video lo estamos grabando desde la ciudad capital de Argentina, en Buenos Aires, donde el voltaje normalizado para el país en baja tensión o en distribución es de 220 voltios. Si ajustamos nuestro equipo a 220 voltios, si fuese esa la escala, pudiésemos tener una medición. Nuestro equipo es
para escalas de 600 y 200 voltios. No nos serviría el valor de 200 porque estaríamos fuera de rango de medición. Acá yo tengo, una conexión donde tengo voltaje para poder medir y colocamos nuestro instrumento y como puedes ver obtenemos una lectura de 225 voltios. Vamos a hacer la misma medición con el otro instrumento. Como te he dicho en otros momentos, apagamos para no consumir la batería del equipo. Conectamos de acuerdo a los rangos, vamos a la escala de voltaje. En este caso estoy en un sistema de corriente alterna. Vamos a ver la medición igualmente y en este caso obtenemos 218 voltios. Puede que haya una pequeña diferencia entre un instrumento y otro, también variaciones propias del sistema dependiendo de la carga que esté conectada. Ok, y ya para ir cerrando con la medición que nos falta, que son las mediciones de corriente, te presento este pequeño circuito eléctrico para explicarme ya un poco mejor. Las mediciones que hicimos hasta el momento fue resistencias, que las hicimos directamente con nuestro instrumento, con una conexión paralela a la resistencia. Voltaje igualmente lo hicimos conectándonos en forma paralela a nuestro circuito. En el caso de la corriente eléctrica hay que medirla en serie al circuito, que sería la corriente que circula en ese circuito eléctrico. Este instrumento que tenemos acá, que fue el que te dije que normalmente era más usado en laboratorios, pero no dejaba de ser útil para cualquier instalación eléctrica, la dificultad es para medir una corriente eléctrica, que digamos, como lo ves en el dibujo, tendría que interrumpir mi circuito y conectarlo en serie al circuito. ¿Cómo sorteamos con instrumentos esas mediciones de corriente? Con algo como esto, con un fluker de pinza como este. Simplemente tengo un toroide o un transformador que yo voy a colocar en el conductor y él va a poder determinar la corriente que circula en ese circuito. Ok, y una vez más te digo que le des like a este video si la información ha sido útil para ti, si ha sido práctica. Esperamos tus comentarios y que compartas el video. Cerramos las mediciones con los instrumentos de medición eléctrica. Con este multímetro vamos a llevar la escala de medición. Yo conecté a mi circuito eléctrico, tengo conectado un caloventor para el caso del invierno acá en la ciudad, que permite aumentar la temperatura medio ambiente. Nos eleva un poco la temperatura. Está conectado para tener un consumo eléctrico y poder hacer la medición. Este equipo que tengo ahora conectado, que no lo tienes en pantalla, tiene un consumo aproximado de 10 a 12 amperios, dependiendo en el ciclo de trabajo que se encuentre. ¿Cómo hacemos? Identificamos la fase de ese circuito y abrimos la pinza y la colocamos o abrazamos ese cable. Como podrás ver, hay una variación. Tengo una lectura ahora del instrumento de aproximadamente 8 amperios, que es lo que me está consumiendo. 7.45 para ser más exacto es la medición. Así logramos hacer una medición de corriente de un sistema que está trabajando sin la necesidad de interrumpir el circuito eléctrico para colocar un instrumento. Hola amigos, les dejo el enlace de descarga en la descripción de este video, donde podrás tener la hoja de cálculos para los primeros diseños en el campo eléctrico. Espero como siempre que te haya sido útil toda la información. Dale like, comparte el video, todo lo que hemos hablado hasta hoy, que sea útil. Nos vemos en el próximo video y siempre aprendiendo con Ricky.